Por ejemplo, un fenómeno, algo que acontece, que sucede con mucha frecuencia y que se expresa por el predominio, por el peso de las redes sociales en el mundo de hoy, es el yo todo lo sé, todo lo sabemos. Y usted se encuentra gente, influencers, youtubers, comentaristas de radio, de televisión, gente que tiene podcast, que saben absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Pero eso se explica claramente. Hay toda una literatura, toda una explicación que es un síndrome. ¿Cuál es ese síndrome, señorita Aquino? Bueno, es el síndrome llamado el efecto Dunning-Kruger, descrito por los psicólogos, en la que se refiere a la tendencia de que muchas personas con bajos niveles de competencia a sobreestimar de manera exagerada sus capacidades. Recuerden, como dice, que mientras menos sabes, la carreta hace más ruido realmente, porque mientras vas llena, más necesitas llenar lo que es el espacio tuyo. Entonces, ahora mismo todo el mundo sabe de todo el mundo puede opinar de todo, y ahí es que queda el vacío. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Estamos hablando de refranes populares para poder hacer la referencia de qué ha pasado. Hay una transformación, en este caso que hablaban él de los políticos que todo lo quieren abarcar. Yo creo que viene desde la apertura de todos los partidos políticos a la masificación, comenzando por ahí, porque se perdió el interés de poder estudiar. Había como cierta élites dentro de cuando yo era una niña que sabía. Fíjense que habían los intelectuales, el doctor Joaquín Balaguer, que era abogado, era importante, pero era también escritor, o sea, se preocupaba. No todo el mundo que lo seguía tenía las mismas capacidades que él, pero normalmente se rodeaba de personas que tuvieran cierto nivel intelectual, al igual que el doctor José Francisco Peña Gómez. Estoy hablando de cuando yo era pequeña, y esa transformación que hubo hasta caer en lo que hay en la actualidad. José Francisco Peña Gómez, igual, abogado, estuvo, fíjense que como locutor, fíjense que siempre él fue el vicepresidente de la Internacional Socialista. Fue una persona que le encantó educarse, y había esa formación política en lo interno de los partidos políticos. El PLD ya venía con sus círculos de estudios, que todo el mundo tenía esa disciplina a cuadros, que incentivaba a que todo el mundo podría discutir dentro de lo que era un círculo de estudio, y cada uno con sus capacidades aportaba en base a lo que estudiaban todos juntos. ¿Qué pasó con la masificación y la apertura de todos? Venga gente, venga pueblo, y la educación se fue hacia un lado. La gente entendía que lo que antes costaba, que hablaban eso de la incertidumbre y del nerviosismo que había un proceso para tú poder llegar a ciertos niveles dentro de los partidos políticos. Pero una vez que ciertas personas con capacidades económicas, monetarias, empresariales, llegan a los partidos políticos, hay esta masificación, entonces todo el mundo entiende que por tener dinero en ciertos aspectos puede también relegar lo que es la educación, y a partir de ahí se ha venido masificando todo. Mi punto de vista. El yo sé. El yo sé, porque si tengo dinero lo sé. En China, con el tema de las redes sociales y la gente buscándose, la verdad. Uh-huh. No solamente tratando en el caso chino, no es tan fácil buscar dinero, así estilo los grandes influencers de la República Dominicana, pero se busca fama, se busca peso social, se busca reputación, respeto. Pero en China en China fueron claros. Dijeron, mire, si usted se pone a hablar de nutrición sin usted tener validación profesional, formación académica, ¿verdad?, usted va preso. Y le han comenzado a poner ciertos frenos a todo el tema de la desinformación o la información no necesariamente que proviene de quien tiene el aval, de quien tiene, digamos, las capacidades, el reconocimiento profesional para aconsejar en una materia X o Y. De acuerdo, pero eso es en China. Imagínense aquí en la República Dominicana, ¿verdad, señor Mariotti? Así mismo es. Dice un refrán que no hay nada más peligroso que el que no sabe que no sabe. Porque el que no sabe que no sabe tiene el atrevimiento, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida, de entender que es el único que sabe, aunque sea así redundante. Porque cuando tú abarcas un tema sin tener el conocimiento básico del mismo, no hay forma de que nadie a ti te diga que eso no es así.
O sea, no hay cosa más incómoda que tener una conversación con una persona que entiende que está en lo correcto. Y tanto en República Dominicana como en otras partes del mundo, todos sabemos desde afuera qué es lo mejor. Tuve una posición y dice, no, porque eso debemos de hacer de tal manera. Pero tú no tienes ni siquiera la introducción básica de la información del problema. O sea, tú ni siquiera tienes el análisis básico de cuál es el problema, el que vamos a abordar y cuáles son las mejores soluciones o el estudio previo, pero tú entiendes en base a tu lógica de que eso se podía hacer mejor de tal manera y no de la manera que se hizo. Entonces todos somos buenos opinadores, pero a la hora de hacer cambia un poco quizá la conversación o la dinámica. Dígame usted, señor Gómez, ¿usted hizo su tarea, la tarea que se le asignó para hoy lunes? Los dominicanos, don Charlie, tenemos una tendencia al joseo. Usted sabe lo que es josear, ¿verdad? Usted se acuerda todavía, Sí, ¿verdad? claro, Okay. claro. Le suena, Okay, le suena, por si acaso, el joseo. El joseo le da una licencia a algunas personas del sí, yo sé. Sí, yo sé. ¿Te van a explicar? Yo sé. Sí, yo sé. Tú, Carlito, ¿usted sabe editar videos? Sí, yo sé. Después me digo. Álvaro, ¿usted está haciendo otra cosa? Sí, yo sé. Sí, yo sé. Y eso se extrapola obviamente no solamente al joseador, sino también al político, al comunicador, a todo estrato social. Áreas. Sí. El problema radica en cuando el sí, yo sé suplanta la preparación. Porque hay gente que dice, sí, yo sé, pero se prepara en el camino. Aunque no sepa en el momento. Busca la manera de adquirir claro, conocimiento. busca la manera. Y un vivo ejemplo de eso, don Charlie, soy yo. La primera vez que yo pisé RCC Media, a mí me preguntaron, ¿usted sabe manejar Vimix? Claro. Y yo le dije, sí, yo sé. En el momento yo no sabía absolutamente nada. Estaba entrando ese día que eso pero existía. necesitaba el trabajo. Ahora, ¿qué yo hice ese fin de semana? Aprender. Prepararme. Cuando yo vine el lunes, ya aquí no había nadie que sepa más que yo de Vimix. Pero está el asunto de la preparación que usted dice. Y eso pasa. Yo no estoy motivando con eso a que la gente ni hable mentira, ni que diga Usted lo que está sepa. motivando a que se prepare. No. Tiene que prepararse. Claro. La gente tiene que prepararse. No diga sí, yo sé y quédese sin saber. Eso es mentira. Y un choque muy fuerte al sí, yo sé, que la gente, bueno, a mí me ha tocado vivirlo mucho, es el aspecto de la comunicación y la universidad. La universidad me ha permitido a mí entender que realmente uno no lo sabe todo. Hay cosas que uno la hace aquí al diario vivir porque hace contenido, porque habla aquí en la radio y uno da por hecho que uno conoce las cosas. Y no, realmente no es así. El sí, yo sé más caro me salió a mí el cuatrimestre pasado cuando yo saqué un 70 en el examen final. Y yo lo digo aquí abiertamente porque no me da vergüenza. Pasé, pero con un 70 me quillé, pero realmente fue por un sí, yo sé. Me confié, yo entendía que yo, como hablo en radio, como hablo en redes, ya eso yo lo conozco. Y de repente, cuando me tocó demostrar ese conocimiento, no me preparé, no estudié para ese examen y el sí, yo sé se tradujo en un 70. Ahora extrapole eso a la vida diaria y a los daños que puede causar, por ejemplo, en el caso nuestro, en la vida cotidiana, lo que puede causar un político, lo que puede causar un comunicador, lo que puede causar un influencer, pero un influencer por el asunto que decía don Charlie en principio, de la validación de los likes, de la validación de que yo tengo la razón porque tengo muchos seguidores, de que yo tengo la razón. Yo hago eso todos los días. Sí, de que yo hago eso todos los días. Entonces, la preocupación aquí real es la misma que promulgó la ley en China. Usted no puede ponerse a hablar abiertamente de temas donde usted no es profesional. La preparación está por encima de todo. Sin preparación, usted no puede hablar ni de bolita. Si usted tuvo alguna preparación, usted tiene que hacer. Antes de hablar de este tema, algo nosotros tuvimos que leer. No podemos venir aquí a que improvisar, porque sería un ejercicio irresponsable. Muchísimas gracias. Me recuerda aquí la Miss Jenny, la profe Aquino, que en Boca Chica hay una señora que blanquea la piel. ¿Qué?
que blanquea la piel con una crema, como Mucha- si fuera. Que Exacto. parece que por ahí pasó Sammy Sosa. Entonces, ahí era que iba Sammy Sosa, mi amigo Sammy. Es lo, carajito, es sí. lo que pasa. Él vino, es una persona que empezó y mostró los resultados de la piel. Ok, es cierto, él aclaraba la piel. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias para las personas que utilizaban esa crema a largo tiempo? Señores, nosotros vivimos en un país tropical donde tenemos un promedio de que el sol está en 29 grados. Estamos en noviembre, donde otros países tienen 10 grados, nosotros tenemos 29. Tenemos que usar protector solar por los rayos ultra UVA. Y nosotros, al día de hoy, esta persona fue, hizo su fórmula, empezó a blanquear la gente y la gente dijo, wow, me voy a poner más blanquito y se fue. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí es que habla China, y eso es un caso dominicano, de cómo usted irresponsablemente hace una fórmula, la comparte, la distribuye, saca provecho económico de algo que le dijeron, pero no están pensando en las consecuencias y el cáncer en la piel que puede venir de una abrasión en la piel, de alergias en la piel y todo lo que pueda venir y conllevar por una persona que no ha estudiado medicina, no ha estudiado dermatología y en un patio dentro de una lata hace una fórmula y se la vende a la gente. Pero quisimos comenzar el programa hoy, ¿verdad? Porque la Navidad, diciembre es mucha comida, pasteles en hojas, cerdo asado, lerenes, manicongo. Todavía aparece el manicongo y el lerén, ¿eh? El lerén sí, pero A yo mí me acuerdo del encanta, manicongo, a mí me no. encanta No sé qué es el eso. lerén, me encanta el lerén. Sí, lerenes, manicongos, ¿cómo se llama el otro? El que tiene la cáscara negra, que es sabrosísimo, el buen pan, no, ¿cómo se llama? Averígüeme ahí. La pana, la castaña. Sí, la castaña. Sí, señor, pero hemos comenzado hoy lunes porque aprovechen también diciembre. Atención, audiencia, nuestra gente, las personas que nos siguen, aprovechen diciembre también para leer. Y vamos a recomendar, más o menos en la línea de lo que hemos venido conversando. Hay un filósofo tecnológico, para que no crean que solamente vio Byung-Chul Han, el filósofo, el que nos habla de la tecnología, que no solamente es Yanis Varoufakis, el que fue primer ministro griego, que nos habla del tecnofeudalismo, el sustituto silencioso del capitalismo, el tecnofeudalismo, que no solamente es Pedro Mujica, que nos habla de todo este tema también, pero nos plantea la posibilidad de ese tecnofeudalismo convertirlo en tecnohumanismo. No, búsquense a un autor, a un filósofo de Hong Kong que se llama Yuk Wei, para que amplíen su radio de acción, amplíen su territorio bibliográfico. Yuk Wei es de Hong Kong, es chino, pero es un profesor, un catedrático de universidades de los Países Bajos, de la Universidad Erasmo de Rotterdam. Tiene conceptos también súper interesantes, pero la idea no es que usted se cargue de conceptos, porque el tecnofeudalismo es un concepto que enarbola un filósofo, un teórico, ¿verdad? Un experto en asuntos tecnológicos y económicos. En el caso de Varoufakis, de Yanis, nunca sé cómo pronunciar bien el apellido, es griego, también fue político, es un súper economista, es de orientación socialista. Pero Pedro Mujica, es Pedro Mujica el del tecno, Sí, el de tecno. el de tecnohumanismo, es español y escribe en español. No hay un tema de traducción de por medio. Pero el señor Wei, el chino, filósofo de la tecnología, búsquenlo. Él también tiene otros conceptos diferentes, pero que cuando usted busca, prácticamente lo que cambian son los nombres y una que otra idea, porque casi todos conducen al mismo camino. El efecto de la tecnología, el efecto de la comunicación en la psicopolítica
en la biopolítica, en la necropolítica, el efecto de las comunicaciones de hoy y las redes sociales. Jenny Aquino ahorita nos va a hacer un resumen, y el señor Mariotti, el Rollo de Canela, bien breve, porque reitero, el espíritu de esta conversación inicial de 20 y tantos minutos es de que no solamente es Byung-Chul Han y los que mencionamos, no solamente es, Yuval Noah Harari y el Homo sapiens, no es Sartori, el Homo sapiens y el Homo videns, o sea, el hombre que todo lo ve, el hombre que solamente está mirando una televisión. Ahora las pantallas, cuando Sartori hablaba de pantallas, estaba hablando de televisores, no existían los teléfonos celulares. ¿Me entiende? Y él hablando de pantallas. Era hablando de pantallas, pero no de teléfonos celulares. Hoy, cuando se habla de el hombre que ve, es un concepto y es una idea mucho más amplia. Es una pantalla, son los dedos que antes eran en un control. Cuando vino el control, éramos adictos, éramos presos de un control, cambiando canales. Ahora nuestros dedos, el mundo digital, dedos, nos lleva horas y horas sobre una pantalla, pero es una pantalla de un aparato que puede ser radio, televisión, que puede prácticamente, cámara, ¿verdad? Puede grabar, reproducir, grabar, es y está 24/7 contigo. Así es. Y tú meterte ahí en el mundo de la inteligencia artificial de ChatGPT y que tú lo tienes 24/7, 24 horas contigo. Y por eso aparecen todos estos genios estudiosos de la conducta humana en estos tiempos, y el deber de programas como el nuestro es precisamente abrir posibilidades y sobre todo orientar. Seguimos escuchando La Guerrilla de la Concordia de Jorge Drexler y nos vamos al cambio de las 12:30. Mediodía con Mariotti y compañía. Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es dar la atención a la salud